El nombre completo de Porfirio Díaz fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, pero todos los conocemos como Porfirio Díaz. Fue un militar y político mexicano que ocupó el cargo de presidente de México en dos ocasiones. La primera, del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880, siendo sucedido por Manuel González. Asumió por segunda ocasión el cargo del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. Participó en 3 guerras, la mexicano-estadounidense, la de Reforma y contra el imperio de Maximiliano. Sus aspiraciones por ocupar la presidencia se vieron cristalizadas en 1876, apoyado en la Revolución de Tuxtepec. Como presidente, enfrentó el bandolerismo, los movimientos armados, los ataques de los apaches en la frontera norte, el caciquismo y rivalidades políticas. Decidió imponer la paz a cualquier costo. Se propuso pagar la deuda externa puntualmente, por lo que Estados Unidos reconoció su gobierno en abril de 1878. La historia de México registra con el nombre de Porfiriato al régimen que encabezó el general Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. Porfirio Díaz fue reelegido más de 7 veces, lo que convirtió a su gobierno en una dictadura o al menos en una autocracia. Se levantó contra Benito Juárez en 1872 con el Plan de Noria, pero fracasó en su intento. Después lo hizo contra Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 con el Plan de Tuxtepec, pero en esta ocasión sí logró los fines que proponía. Tras egresar del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, se unió a Juan Álvarez, quien dirigía la Revolución de Ayutla, contra Antonio López de Santa Anna. A la caída de Santa Anna, Benito Juárez fue nombrado gobernador de Oaxaca, mientras que a Díaz se le confirió el mandato político en Ixtlán, Oaxaca. En 1859, cuando estalla la Guerra de Reforma, Díaz participa como militante en las fuerzas liberales al mando de Jesús González Ortega. Plan de Noria. La Revolución de la Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz el 8 de noviembre de 1871, para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección. En opinión del general Díaz, violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Díaz acuñó como parte de este plan la frase "no reelección". Más tarde tiene problemas con Sebastián Lerdo de Tejada, pues él deseaba el poder y lo consigue debido a su derecho a la presidencia como ministro de Relaciones Exteriores. Finalizado el conflicto, Porfirio Díaz se va a vivir a su hacienda de Tlacotalpan en Veracruz. El Plan de Tuxtepec fue proclamado el 10 de enero de 1876 en Tuxtepec, Oaxaca, con el propósito de derrocar al presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada. Fue firmado por un grupo de militares y redactada por los porfiristas Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz y Protasio Tagle, instigados por el general Porfirio Díaz debido a que éste había perdido las elecciones en contra de Benito Juárez y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada. En dicho plan se desconocía a Lerdo como presidente, aunque reconociendo la Constitución y las leyes de reforma. Se proclamaba jefe del movimiento al general Porfirio Díaz. El gobierno de Díaz solo tuvo 2 interrupciones, una de 2 meses, en la cual Juan Méndez se hizo cargo del poder en forma interina, y la otra de 1880 a 1884, cuando ocupó la presidencia Manuel González. Las principales inversiones extranjeras provenían de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, así como Alemania, España y Holanda. La política educativa se basó en el positivismo, corriente filosófica de origen francés. Gavino Barreda lo introdujo en la educación mexicana. Para mejorar la instrucción pública, Porfirio realizó congresos pedagógicos. Su meta era alfabetizar a toda la población, ya que solo 2 de cada 10 sabían leer y escribir español. Se elaboraron leyes que garantizaban una educación pública nacional, gratuita y obligatoria. El 22 de septiembre de 1910 fue la refundación de la Universidad Nacional. En el sistema ferroviario, las empresas extranjeras tuvieron libertad para determinar las rutas y construir las líneas ferroviarias. En 1881 se instalaron los primeros 40 focos en México, utilizando la electricidad, y esta se utilizó en las fábricas de hilados y tejidos, la minería, alumbrado, telefonía,
telégrafo, tranvías, etc. Entre 1907 y 1908, la situación económica se vio afectada por la baja del precio internacional de la plata, el cobre y otros minerales. Se presentó una crisis mundial en la que el peso mexicano perdió su valor. Al final del periodo, la mayor parte de los funcionarios tenían más de 70 años. Economía durante el Porfiriato. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos más importantes. La industria fue una de las ramas que más atención y presupuesto recibió durante el Porfiriato. En la minería, México ocupó en la época el primer lugar en producción de plata y se ha mantenido en este puesto desde entonces. Hacia finales del Porfiriato, las exportaciones disminuyeron con respecto a las importaciones, por lo que la balanza comercial se mostró desfavorable a la economía de México. El Porfiriato había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1908, en la cual las inversiones extranjeras se vieron afectadas por la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y la agricultura. En este periodo se intensificaron los conflictos políticos a causa de la obstinada permanencia de Díaz en el poder. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Creelman que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llegó a la Revolución Mexicana. La dictadura porfirista concluyó con la renuncia de Díaz el 25 de mayo de 1911.